Expresidente Uribe, ahí veíamos la forma como usted logró llegar finalmente al Vaticano. Para finalizar esta entrevista, esta amable entrevista que usted nos está concediendo, pese a que ya es muy tarde en Roma, quiero saber cómo culminó este encuentro con el Papa. ¿Hubo oportunidad quizás de hablar de otros temas diferentes a Colombia? Sí, no, mire, yo en la primera parte, cuando estuve con su santidad, le dije, santidad, le agradezco tanto que me acoja con esta generosidad. Le dije, no olvide Venezuela, esa dictadura de Venezuela ha acabado con la democracia, ha acabado con los derechos humanos, ha acabado con la ciencia, ha acabado con la medicina, ha acabado con la producción de alimentos, con el empleo. Hay una crisis democrática, una crisis humanitaria y eso también se refleja en Colombia. Con mucho gusto hice ese comentario ante su santidad. Después le dije que me diera la bendición, me puse de rodillas y saqué un... Mire, ¿sabe qué regalo? Su santidad mañana cumplió 80 años. César Mauricio Velázquez me salvó porque mientras yo llegaba a Roma, él me consiguió una camiseta de la Selección Colombia y se la llevé de regalo a su santidad. Y también su santidad me bendijo un pequeño rosario y le conté la historia de un abuelo mío que no obstante que tuvo un enfrentamiento muy serio con unos sacerdotes en la violencia política, nunca dejó de rezar el rosario. Expresidente, ¿y qué le respondió el Papa? Su santidad tiene una risa amable y en algún momento dijo que era un cura de pueblo que estaba llamando a un acuerdo político. Le dije, no, su santidad, el que es de pueblo soy yo soy un político de pueblo. Pues, expresidente Álvaro Uribe Vélez, yo le agradezco el tiempo que usted le concede a nuestros televidentes. Se lo agradezco porque sé que es bastante tarde en este momento en Roma y usted ha accedido a responder esas preguntas que de alguna manera le muestran a los televidentes cómo transcurrió ese encuentro con el Papa Francisco. Muchas gracias, expresidente Uribe, por haber estado con nosotros. A usted muchas gracias, Jefferson. Buenas tardes en Colombia, buenas noches y aquí en Roma también. Sí, señor. Bueno, presidente, muchas gracias. Saludas en este momento de Ana Sofía Giraldo. Ella es fundadora y presidenta de la Fundación Víctimas Visibles, columnista del Diario de Colombia El Nuevo Siglo. La he invitado porque conoce también con bastante precisión la forma como se establecen estas relaciones desde el Vaticano y cómo al Santo Padre, al Papa Francisco, le interesa ese proceso de paz aquí en Colombia. Diana Sofía Giraldo, bienvenida al programa La Noche en NTN24. Muy buenas noches, Jefferson, a toda la audiencia. Y empezamos Tutaina, la novena navideña, yo creo que con buenas noticias. ¿Qué pasó con las expectativas que habían de ese encuentro, Diana? ¿Cumplió las expectativas este encuentro? Muchos aquí en Colombia decían que si el Papa Francisco no era capaz de reconciliar a Uribe y a Santos, ya nadie iba a ser capaz. Oiga, es que nosotros somos inmediatistas, somos mágicos, pretendemos sacar todo de un sombrero, no reconocemos que hay caminos de construcción. Si entre las FARC y el gobierno se dieron 5 o 6 años de camino de construcción de confianza, como aquí, que ha habido una separación tan fuerte durante tantos años, pues es un camino de construcción. Pero yo veo cantidad de cosas buenas, empezando para el pueblo colombiano. Porque que una autoridad moral y espiritual de la talla del Papa Francisco se dirija a todos los colombianos, no solamente una parte, porque es que aquí no estaba diciendo, es que me voy a juntar solo con el gobierno por los del sí, no, él se está dirigiendo, estos dos hombres de alguna manera simbolizan a Colombia, simbolizan la Colombia con grandes diferencias, pero él es que les está diciendo, yo escucho es a toda Colombia, no solamente a una parte de ella. A mí me parece una noticia fantástica. Otra cosa que creo que logra frente a la comunidad internacional es que los reflectores estaban entre las FARC y el gobierno. Las FARC, según nos contaron, eran 5.765 personas, mientras el país estaba polarizado entre los que votaron sí, los que votaron no, pero que al fin se reconoció que todos queríamos la paz. Entonces, ¿qué logra hacer el Papa al sentarlos a los dos enfrente? ¿Cuál es el mensaje? Señores, está muy bien, va muy bien con la paz, pero ¿por qué no empiezan, como lo dice el comunicado, un encuentro por la unidad entre las fuerzas políticas?
Ese mensaje de una autoridad como la del Papa es un mensaje extraordinario. Le está diciendo al mundo y les traslada una interpelación a ellos impresionante y un desafío a ver si son capaces de ponerse por encima de sus intereses personales, de pensar en Colombia y lograr la reunificación. Y sobre los conceptos, es que se puede lograr un diálogo y sin necesidad de entregar todos los principios, se puede construir y esto es un proceso. Entonces, para mí todas son buenas noticias de 16 de diciembre. Diana Sofía, quiero que analicemos esas primeras imágenes que se dieron a conocer. Voy a pedirle a nuestro productor que le mostremos estas imágenes a nuestros televidentes. La forma no solamente como se gestionó el encuentro, ya entre el expresidente Uribe, esa audiencia privada que ustedes están viendo a continuación, sino también luego el momento en el que el presidente Santos y el expresidente Álvaro Uribe están frente a frente con el Papa Francisco. Es exactamente esas imágenes que ustedes están viendo a continuación. Esas imágenes las entregó directamente el Vaticano. ¿Cómo interpretar esa imagen? ¿Qué mensaje está dando el Papa al sentar, como muchos aseguraron, como si fuera la rectoría de un colegio, a dos figuras políticas antagónicas, al presidente Juan Manuel Santos y al expresidente Uribe? Pues sintámonos como en un aula de clase de comunicación, como hacíamos con nuestros alumnos, que además es fantástico. Miren la manera, se ve como una autoridad, lo que es una autoridad moral y una autoridad espiritual. Es decir, él se queda en su lugar. Entre ellos se mantiene el escritorio. Entre el presidente y ellos se mantiene el escritorio, se mantiene, digamos, esa distancia amorosa que él toma, esa distancia espiritual. Al sentarlos a los dos en el mismo nivel, enfrente, en igualdad de condiciones, yo creo que él está hablando a Colombia. Él no está hablando solamente a una parte de Colombia. Si usted recuerda, hubo una frase del Papa que en un momento dado generó mucha controversia, cuando dijo que algunos no quieren la paz. Entonces se interpretó como si él estuviera a favor del sí y creyera que los que votaron no eran enemigos, y se empezó a sentir un clima muy triste de si el Papa había tomado partido, qué pasó con la Iglesia, que la Iglesia sacó un comunicado en su momento muy bueno donde decía que le daba libertad a las personas para votar un voto informado y a conciencia. Sin embargo, algunos prelados descalificaron a quienes votaban no, generó mucha confusión. Entonces, que el Papa los siente a los dos enfrente, en igualdad de condiciones, se está uniendo a Colombia, le está hablando a la Colombia unificada. No le está hablando a una parte, le está hablando a los dos. Ellos representan esas dos partes. La tercera es que yo creo que al sentarlos les plantea un desafío. ¿Y cuál es el desafío? Que tienen una responsabilidad histórica. Y yo entiendo que cuando el Papa les dice esa responsabilidad de unir a Colombia, de unir las fuerzas políticas, de no polarizar más, les está diciendo además, no se trata de vencidos, porque es que aquí todos dicen, no hubo el milagro, porque es que creen que el milagro es entregar los principios. No, es volver al diálogo civilizado y no a la imposición, porque muchas veces, y yo lo he dicho en este programa, el gobierno parece que le hubiera 6 años para cederle a las FARC en muchísimas cosas, pero quiere el sometimiento de quienes piensan diferente por el lado de la imposición. Entonces a mí me parece una imagen fantástica, me parece que la imagen es de una autoridad que se dirige a un país representado en dos hombres con ideas muy disímiles y que el balón está en el territorio de ellos. ¿Vamos a unir a Colombia? Diana, usted ha dicho algo que es bastante importante y quiero analizarlo también con usted, y ese argumento que usted ha entregado en ese programa, pero también lo han entregado a diferentes sectores. Ustedes desde la perspectiva de las víctimas, otros lo han hecho desde la perspectiva política, quizás de la oposición, y es que ese diálogo no se ha podido dar, según algunos sectores, porque por parte del gobierno nacional ha habido una imposición. Y por el otro lado aseguran que lo que ha pedido la oposición son cosas completamente imposibles y que si se llegaran a tener en cuenta esas peticiones, sencillamente sería imposible una paz en Colombia. Sí. Después de esto, ¿va a cambiar algo en el comportamiento político del expresidente Álvaro Uribe? ¿Va a cambiar algo en el comportamiento político del presidente Juan Manuel Santos partiendo de este punto? Trasladémonos unos años atrás, unos 6, 7, si quiere 10 años atrás. En ese momento las peticiones tan imposibles que hacían las FARC, siquiera alguien se soñaba que se le iban a entregar, que se iban a hacer de esa manera.
Jamás, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no pensar en un diálogo constructivo? Y yo creo que el desafío, aquí nadie está cediendo principios ni hablando de eso, estamos hablando de dos hombres que tienen la responsabilidad histórica de volver a unir a los colombianos, porque es cierto que hay diferencias de fondo, pero usted lo ha palpado y la gente en la calle, uno no necesita mucho para sentir lo que sienten los colombianos, la gente está hasta aquí de la polarización, del enfrentamiento, de las descalificaciones públicas. Entonces, ellos tienen un desafío precioso y no están entregando principios. Construyan, reúnense, conversen, implementen, edifiquen, construyan país. Y yo creo que ese es el valor de este encuentro y el valor del mensaje que el Papa les traslada. Porque es que el comunicado a mí me parece fantástico, el comunicado es muy diciente y lo podemos, digamos, interpretar de muchas maneras. Se refiere a ellos la importancia del encuentro y de la unidad entre las fuerzas políticas. O sea, de ustedes como Estado, de ustedes como los que han tenido, digamos, ese control de la democracia. Recuerda el compromiso de las FARC. Ahí hay algo bien interesante, ¿no? Dice que la iglesia local podrá continuar ofreciendo su contribución a favor de la reconciliación. Yo como católica me atrevo a pensar y a soñar que nuestros prelados empiecen a pensar en unir a los colombianos de bien, que podemos tener diferencias en cómo, en el fondo incluso, pero queremos la paz, queremos la reconciliación y estamos agotados de la polarización. Además, Cristo invitó al banquete a todo el mundo. ¿Acaso dijo, saquen a los uribistas del banquete? A mí ese no me gusta. Yo hago... Bueno, pues vamos a hacer una primera pausa comercial. Estamos con Diana Sofía Giraldo. La hemos invitado previamente porque no solamente conoce el proceso de paz que ha adelantado el presidente Juan Manuel Santos, ha sido la líder que ha defendido a esas víctimas invisibles que en este momento claman por ser tenidas en cuenta dentro de este acuerdo de paz y claman por esa verdad. También conoce muy de fondo la forma como quizás el Papa Francisco y el Vaticano percibe la realidad política en Colombia. Vamos a hacer una primera pausa comerciales. Cuando regresemos continuaremos con ese análisis de este histórico encuentro que ha sostenido el Papa Francisco con los dos principales líderes políticos en Colombia, el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ya regresamos con La Noche.